Bienvenida a todos nuestros amigos, nuestros seguidores a través de Facebook y YouTube del programa Planeta Nuevo Prensa TV. Su director periodístico y conductor, César Cortés Gianotti, complacido de que todos ustedes nos acompañen el día de hoy en una entrevista muy especial que vamos a tener con un dirigente social, porque él no es dirigente sindical, es un dirigente social de un movimiento social también que se llama En Defensa de Nuestra Arequipa. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Percy Lozada Moscoso. Percy, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, César? Un gusto el poder compartir un momento contigo en tu programa, después de mucho tiempo que nos vemos, y felizmente te veo que estás bastante recuperado de un proceso que estabas siguiendo en el que estuvo en riesgo un poco tu salud. Bueno, te diré, aprovechando de ese temita, que para mí me dio un vuelco tremendo todas las cosas, porque hospitalizado donde estaba, yo estaba aislado de toda clase de noticias en 60 días. Y después de 60 días salgo y encuentro pues que hay nuevo presidente, nuevos ministros, cambios, otras cosas, gabinetes y movidas políticas que me han dejado pensando. Y durante estos 14 días que ya estoy de alta, he venido siguiendo un poquito callado algunas noticias, algunos temas para ir viendo cómo se viene desarrollando las cosas en el Perú. Pero regresemos a tu persona. Me interesa tu posición política, tu opinión y de todos los que están en tu gremio en defensa de nuestra Arequipa, porque tú eres el presidente, tú llevas la voz parlante de este grupo. Para empezar, ¿cómo va el movimiento? ¿Sigue en funciones? ¿Sigue activo? ¿Cómo están? Sí, seguimos activos, felizmente, ¿no? Imagínate, en estos momentos tan difíciles que se ha dado, que nos ha tocado vivir, ¿no? No solo por la pandemia, sino por el mal gobierno regional, eh, esta convulsión en lo que ha sido el ejecutivo, el legislativo, ¿no? Que ya viene de tiempo atrás, porque esto definitivamente empieza a darse con el cambio del Congreso, ¿no? Entonces es un poco difícil tratar de sustraerse de toda esta realidad que estamos viviendo en este momento. En defensa de nuestra Arequipa estuvo presente el año pasado cuando comenzó los movimientos en toda Arequipa y las huelgas por el tema de Tía María. Ustedes estuvieron presentes en tratando de ayudar, creo, para buscar un diálogo. Claro, nuestra idea siempre ha sido buscar un diálogo, ¿no? O sea, somos totalmente convencidos que puede coexistir una minería y una agricultura responsable, sobre todo ahorita en estos momentos de grave crisis que está viviendo el Perú a raíz de la pandemia que se ha presentado. Uno de los motores para poder salir de la crisis económica y nuevamente obtener un curso adecuado en nuestra economía, para poder cumplir todas nuestras metas de desarrollo, definitivamente que va a ser necesaria la participación de la minería. Ojo, pero siempre tiene que ser una minería totalmente responsable, ¿no? Y Cuando hablamos también de una minería responsable, estamos hablando de una minería ecológica que ayude también a los cultivos, al agro, etcétera. ¿A eso por te refieres supuesto, con responsable? claro, responsable con el medio ambiente y responsable con la sociedad, ¿no? Porque definitivamente que toda actividad minera contamina, pero tiene que contaminar dentro de los estándares internacionales para no provocar un ecocidio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y también contribuir con el desarrollo social. No olvidemos que todo lo que es Mollendo, Islay, es una provincia que tiene muy pocos ingresos, muy pocos recursos y donde falta mucho trabajo para las personas. Entonces yo creo que si se llegara a dar el proyecto Tía María, tiene que darse de manera muy responsable, como te digo, tanto en lo ambiental como en lo social. Hay una responsabilidad también económica. Nosotros Así vemos, es. por ejemplo, con la mayoría de las mineras, incluyendo Cerro Verde, hablo de las cosas claras, en el programa nosotros somos transparentes, ellos tienen un permiso para extraer cobre, pero junto con el cobre salen otros derivados minerales como plata, oro, etcétera, y por eso no pagan al gobierno, al Estado. Ese es uno de los tremendos errores, me parece, que
que tiene el Ejecutivo, ¿no? O sea, el poder fiscalizar realmente lo que te extraen las mineras. Yo de muy buena fuente sé que, por ejemplo, en lo que es el proyecto Tía María, es una mina que contiene gran cantidad de oro, oro en un buen nivel, y también el molibdeno. Y según por ahí, hasta donde sé, solo con la explotación del molibdeno están en capacidad de cubrir todos los gastos operativos que van a generar en la mina. Por eso yo creo que el Estado tiene que tener un rol protagónico también, ¿no? Para poder fiscalizar qué es lo que se saca de ahí y en qué cantidad, para que tampoco regalemos nuestras riquezas. Hay algunos dirigentes que estuvieron en el tema de Tía María en su momento, rasgándose las vestiduras, ¿no? Indicando que toda la equipa debía parar, que toda la equipa que no paraba era pues contrario a la equipa, y contra Agrosí, Minanó. Y algunos de estos dirigentes que yo sé, bueno, pues ellos tienen una posibilidad económica bastante fuerte porque tienen una dieta sindical bien alta que les permite sobrevivir con trabajo, sin trabajo. Pero muchos en Arequipa pues son independientes, trabajadores independientes, los que trabajan con turismo, los que trabajan en otra clase de trabajo, restaurantes, etcétera, que se vieron afectados durante esos días de paro. No sé si estás de acuerdo conmigo en ese tema. Claro, esta mayoría de dirigentes que representan a ciertos sectores de la sociedad, supuestamente, no se ven afectados por esas paralizaciones, ¿no? Porque tienen ingresos, ¿no? Ya sea, bueno, ingresos sindicales, para no entrar en pormenores, ¿no? Cuando se quiso llegar a un acuerdo justo para diciembre, por ahí, eso fue en agosto, para diciembre regresó nuevamente el tema y volvieron a entrar en huelga, en paro y volvieron a paralizar un poco a Arequipa. Y cuando ya quería despegarse un poco las cosas, no sé, pero vino el tema de la pandemia, ¿no? Y nos movió todo nuevamente. ¿Qué opinas al respecto, estimado Percy? Bueno, realmente es una lástima que cuando hemos estado quizás a puertas de poder solucionar algún tipo de problema, se haya presentado esta pandemia, ¿no? Este virus, esta bacteria que nos ha limitado y económicamente al Perú lo ha postrado en crisis, porque hay que hablar las cosas como son. Todo el No mundo, ¿no? tenemos. Porque todo el mundo está igual. Exacto, exacto, exacto. Nadie tiene la capacidad que tenía al mismo mes del año pasado, ni siquiera el Estado, ¿no? Y el Estado también ha hecho una serie de actividades supuestamente sociales, pero que no han repercutido realmente en un beneficio, en un beneficio real para la población a la cual supuestamente iba dirigida, ¿no? Ahora, hay cosas muy curiosas, se citan, ¿no? Por ejemplo, el mes de diciembre del año pasado, a mí me mandaron una comunicación de una revista peruana, donde te trataba ya del tema de la pandemia, el mejor y el peor escenario que íbamos a tener, ¿no? Sin embargo, el gobierno, el gobierno, el gobierno no tomó las cartas necesarias, ¿no? Para poder abastecerse de el material necesario para poderle hacer frente a la pandemia, ¿no? Y solo lo hizo Permíteme un segundito, Percy, por favor, un segundito nada más. Le damos la bienvenida a Jaime Lucioni Belaunde, que también ya está con nosotros. Jaime, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, César. Acá estamos acompañados de nuestro amigo Percy Lozada Moscoso en defensa de nuestra Arequipa. Y ya lo tenemos también a nuestro amigo Jaime Lucioni Belaunde, él es presidente también de otro movimiento social, también en defensa de Arequipa, ¿no? Pero él es Moinca, si no me equivoco. Sí, ciertamente. ¿Qué Muchas significa gracias. Moinca? Movimiento Independiente Cívico Arequipa. Ah, ok. Ya estamos dándole la bienvenida a los dos. Regresamos un momentito con Percy. Percy, nos venías diciendo que en diciembre no se cumplieron las expectativas para salir al frente en esta pandemia. Por supuesto, porque había comunicaciones ya de revistas peruanas especializadas en economía, que daban todo el margen que iba a ocurrir en la pandemia que se ha generado, ¿no? Y el gobierno realmente no tomó cartas en el asunto en el momento adecuado, ¿no?
Una consulta a ambos, a Percy y a Jaime. Porque, a ver, como primera pregunta para Jaime, empezando esta entrevista. Jaime, ¿tú estás de acuerdo, o la gente que está en tu movimiento está de acuerdo en los bonos que estuvo entregando el Estado? Bueno, la verdad que el Estado ha actuado muy de forma improvisada, ¿no? Estos bonos se han canalizado, yo creo que erróneamente, porque la gente no le debe dar dinero porque sí, simplemente, o sea, se le debe dar de alguna forma, si se le quiere dar esos incentivos para reactivar la economía, se debe buscar otras fórmulas en las cuales pues de una manera organizada se le dé herramientas a estas personas para que puedan activar cualquier negocio, cualquier actividad, no darles el dinero por dar, ¿no? Eso por una parte, por otra parte, organizar mejor la entrega de estos bonos, porque vimos que fue uno de los peores errores que se cometieron al masificar a la gente para que vaya a cobrar estos bonos, pues ese fue uno de los principales focos de la pandemia. Entonces, dos grandes errores cometidos. Percy, ¿estás de acuerdo con lo que opina Jaime? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y los bonos tampoco no han llegado a la gente que realmente los necesitaba. En muchos casos sí, pero en la mayoría de casos no. Hay gente que tiene propiedades, que tenía reserva monetaria y que se ha visto beneficiada con los bonos. Y hay muchas personas que no tenían que comer y nunca les llegó un bono. Al margen de prensa y de director de Planeta Nueva Prensa TV, ustedes saben que yo manejo una fe cristiana evangélica, que soy director de un ministerio que se llama el Ministerio de Capellanes Cristianos de Perú. Personalmente yo he visto lugares que no les habían repartido canastas, por ejemplo. Nunca le llegaron una ayuda, una canasta, una ayuda. Y nosotros llevamos canastas a esos lugares, en las alturas de Paucarpata, de Caima, en zonas alejadas de Cerro con el Cono Norte. Y hemos visto lugares que verdaderamente personas que tenían una muy buena casa, una muy buena propiedad, y que le llevaban canastas de víveres, ¿no? Me parece que no hubo una información certera en esto. No sé si están de acuerdo ustedes conmigo. Bueno, personalmente estoy de acuerdo. Por cierto, aprovecho para saludar a Percy. Buenos días, Percy, encantado de verte nuevamente. Igualmente. Y de coincidir, un gusto. Y bueno, sí, realmente grandes errores que se han cometido con esto de las canastas. Una de las fórmulas que se planteó también que se podría haber hecho es utilizar justamente las iglesias, ¿no? La iglesia católica, la iglesia de evangelistas, que son las iglesias que están cercanas a estas familias vulnerables. Entonces, a través de las iglesias es desde donde se ha podido canalizar directamente las ayudas de las canastas y demás, ¿no? Pero bueno, grandes errores que esperemos que los políticos tomen nota para mejorar y para en un futuro pues no cometer estos mismos errores. Percy, una consulta. ¿Ves un cambio entre el gobierno del señor Martín Vizcarra y este gobierno transitorio, porque es transitorio, del señor Sagasti? Mire, estamos a pocos días que ha iniciado su gobierno. Los problemas, lamentablemente, como te he dicho, están muy politizados. Que han surgido como el paro agrario y el paro de la Oroya. Yo creo que tenemos que esperar, ¿no? Y aparte que es un gobierno de tránsito, porque no podemos tampoco achacarle culpas ajenas ni exigirle que arregle muchas cosas. Yo creo que tiene que cumplir su función, obviamente, ¿no? Y una función que es el tratar de manejar la economía hasta que se dé el cambio de gobierno en el nuevo periodo, ¿no? Y el tratar también de manejar la pandemia, ¿no? Que ha sido tan mal manejada. Ahora, te comento que también muchas acciones de Vizcarra han sido tan políticas como, por ejemplo, esta ley de los partidos políticos, lo que hace una semana se dio las elecciones prácticamente primarias para los candidatos, que me parece es un desperdicio de dinero total lo que se ha dado. Por cada por cada partido político creo que han votado 100 o 150 personas a lo mucho.
y se ha movido una infraestructura en forma innecesaria y se ha botado la plata realmente. Yo creo que en estos momentos el Perú no está para derrochar dinero. Percy Lozada Lamentable en tiene el Perú, alguna todo camiseta es política. Mira, yo puedo tener una camiseta, yo creo que todos tenemos una camiseta política, pero no pretendo candidatear, no he estado muy activo dentro de mi partido político, tengo un pensamiento social cristiano, ¿no? Y bueno, y veo quizás un poco de cerca todo esto, ¿no? Este ¿PPC? desperdicio de dinero que se da. ¿Hablamos Sí, de sí, sí, PPC? sí. Sí, 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 no tengo por qué negarlo. Hay un acercamiento. Ujú. Jaime Lucioni Belaunde, su camiseta política. No estoy directamente afiliado a ningún partido, lo estuve con Acción Popular en los años 80, fui miembro del comando universitario, entonces hicimos campaña, mucha campaña a pie de calle, pero lógicamente tengo mucha cercanía con Acción Popular y con este partido, ¿no? Yo he estado descontinuado por mi viaje al extranjero de ¿Usted sigue toda la afiliado al política. partido o usted se ha retirado del partido? No, simplemente como todos los partidos van haciendo unas purgas a través del tiempo, ¿no? Entonces, fíjate, desde el año 80 hasta la fecha han pasado eh, muchos años, 40 años, entonces en alguna de esas purgas, pues seguramente no me desafiliaron, ¿no? Entonces, Ahora su por partido de tanto, usted se encuentra en un entrampamiento, al menos acá en Arequipa, en una lucha de dimes y diretes entre los mismos directivos de la Acción Popular, que yo creo que la lámpara que esgrimía el arquitecto Belaúnde para señalar el camino, ahora la usan para defenderse entre ellos, ¿no? De esta lucha cruenta política que hay, un enfrentamiento ahí por el poder de tomar un partido. ¿Es tan bueno, interesante poder ser dirigente de un partido? bueno, debo aclararte, César, no es mi partido, ¿no? O sea, es el partido que en su momento yo fui afiliado, fui activista, pero bueno, ahora podría decir simpatizante. Con respecto a la pugna que dices, lógicamente hay una pugna porque no hay dirección, no hay una presidencia válida, no hay una cúpula, no hay una directiva que rige qué rumbo vamos a seguir, los patrones. ¿Qué es lo que se tiene que ir viendo en el momento? Percy, los congresistas Sí, sí, actuales por Arequipa, ¿perdón? por los congresistas actuales que tenemos por Arequipa, ¿ves que verdaderamente se identifican con Arequipa, con las necesidades de Arequipa? ¿O ves que están en el Congreso por un tema más personal, digamos, que otra cosa? ¿Cómo lo ve Yo creo usted? que es un tema más personal, definitivamente, definitivamente. Hasta ese momento no se ha visto ningún trabajo de ningún congresista por Arequipa en este tiempo, que han tenido la oportunidad por todo lo que se ha vivido, de salir a la palestra, de defender los derechos de los arequipeños y de la gente de menores recursos, ¿no? Y esto no se ha dado. Ellos han estado en su burbuja y siguen en su burbuja, ¿no? Tratando de sacar un rédito político, y eso está mal, ¿no? O sea, anteponen lo político y lo personal a lo social y al desarrollo de nuestra región. ¿Qué dice Jaime al respecto? Pues coincido mucho con Percy. Recordemos que el primer comando COVID que se formó en Arequipa lo integraron tres congresistas por Arequipa. Tres congresistas que no solo no hicieron nada, sino que además brillaron por su ausencia. Eso En te iba a algún preguntar. momento ¿Estuvieron congresistas en ese primer comando COVID? Yo no me acuerdo de ellas. estuvieron tres congresistas, me parece que fue Ancalle, me parece que estuvo también Coché Núñez y otro más, pero ninguno de los tres hizo absolutamente nada, brillaron por su ausencia, y el primer comando COVID, que fue al mando del general Gratelli, pues tuvo grandes deficiencias justamente porque por la inactividad de estas tres personas, tres congresistas que debieron estar ahí a pie del cañón, además lógicamente de otras personas que no estaban preparadas para este
integrar este comando. Dime, acá hay un tema, Alarcón. Alarcón, yo no lo conozco en Arequipa, yo nunca lo he visto en Arequipa, años haciendo prensa en Arequipa, nunca lo vi en Arequipa, de momento a otro sale elegido por Arequipa. Bueno, el tema del Alarcón, yo creo que él tuvo mucho protagonismo cuando fue Contralor General de la República, ¿no? Entonces es un cargo muy importante en cuanto a la adjudicatura, al poder, digámosles así, mediático. Entonces ahí es desde donde toma él alguna posición de cara al pueblo, de cara a las personas, ¿no? A los ciudadanos. Y él se desmarca del gobierno de Vizcarra, y bueno, pues lo retiran de ese proceso. Luego, este señor Alarcón fue contratado por el gobierno regional de Arequipa como asesor. Duró un mes. Al cabo del mes se renuncia de ser asesor porque dice que en el mes de asesor del gobierno regional quiso reunirse en 10 oportunidades con el gobernador, en mi caso del Yica, y solo pudo reunirse una vez. Entonces se retira, y más bien se retira peleándose con el gobernador de Arequipa, porque el gobernador de Arequipa dice que él ha sido quien lo ha destituido, y bueno, pues entran en una controversia, y todo eso de alguna forma le da esa popularidad, y yo creo que por esas acciones, entre otras campañas que habrá hecho, sale elegido. Acá hay un problema, estimado Percy, a ver si puedes aportar algo a esto. El señor Alarcón tiene denuncias bastante fuertes por corrupción, por otros temas. La pregunta, justo me ha pasado una nota de una persona que está llamando por interno también con algunas consultas. Ya vamos a sacar esas preguntitas también. La pregunta es, ¿quién fiscaliza al fiscalizador? ¿Qué dice Percy? Bueno, hay una serie de denuncias contra Alarcón y lamentablemente ahora una forma de esquivar ese tipo de procesos siempre ha sido el ser congresista. Yo no soy de las personas que está en contra de la impunidad, te digo, porque hay a veces actos que tenemos y hay investigaciones que tiene que realizar el congresista, que si no tiene la impunidad necesaria va a ser blanco de denuncias y va a ser blanco de procesos, eso es muy cierto. Pero en este caso, lamentablemente, pues no hay la capacidad a veces ética, no hay la capacidad moral para desempeñar un cargo determinado, ¿no? Y más bien nos valdríamos de ese cargo para sacar un provecho, ¿no? En este caso el señor Alarcón tiene serias denuncias de irregularidades en manejo, de dinero, etcétera. ¿Y quién realmente lo fiscalizaba a él? Pues obviamente que nadie. Esos audios que sacó Alarcón del expresidente Martín Vizcarra, yo creo que más que un tema político, más que un tema de influencia de un señor Cisneros, de algo, parecían unos audios de alcoba, un escándalo de alcoba, ¿no? Un escándalo de cama redonda. Parecía otra situación, ¿no? Porque la secretaria que se quejaba de la otra de la otra, y viene un tema de celo ya tipo amoroso, medio raro, medio turbio, listo para una novela de Romeo y Julieta o algo así parecido. No sé si está de acuerdo Jaime y Percy. Triste papel que vimos a través de los medios que difundieron bueno, y el propio Alarcón que presentó lógicamente al Congreso, ¿no? Estos videos, estos audios, y lamentablemente pues era el nivel que se tenía en la presidencia de la República y en ese entorno, ¿no? Entonces ahí nos hemos dado cuenta a qué nivel se estaba tratando las cosas y qué bajo, ¿no? En lo personal, yo hasta ahora no entiendo por qué Martín Vizcarra negó haberse reunido con Richard Cisneros, el famoso Richard Swing, ¿no? Parece que no tuvo mucho swing y le cortaron la música, porque ¿qué tiene de malo que me reúna con una persona? O sea, reunirme con una persona no es pactar.
reunirme con una persona no es llegar a algo turbio, o sea, puedo conversar con alguien y no por eso tengo que tener algo turbio, algo ajeno, o sea, no veía yo por qué esconder. Sí, sí, me reuní con el señor 2 veces, me propuso algo y lo mandé a donde mis asesores, a ellos, a ver si es que daba efecto, sí o no. O sea, Claro, no le sí, veía el escándalo, había otros temas ahí de por medio que trajeron más escándalo, por ejemplo, la contratación del esposo de la secretaria, de la otra secretaria, eso ya trajo otra connotación más bien. Eh, Lamentablemente es como se maneja la prensa en el Perú, es una prensa en gran grado chicha, farandulera, ¿no? Y caemos en eso, ¿no? Y también como se ha manejado el gobierno de Martín Vizcarra, creo yo particularmente, que ha improvisado muchas cosas. Y estas son las consecuencias de toda esa improvisación. Yo tengo una pregunta que me pasaron por interno antes, un seguidor del programa, y me dice si en algún momento Jaime Lucioni como presidente de Moinca y Percy Lozada como presidente en defensa de nuestra Arequipa se han reunido con el gobernador regional para llegar a acuerdos a favor de Arequipa o solamente han enviado cartitas, dice. A ver, bueno, respuesta de los dos protagonistas. sí, particularmente desde Moinca nosotros hemos solicitado, no una vez, reiteradas veces, reunirnos con el gobernador de Arequipa, nunca ni siquiera nos respondió. Sí hemos tenido acercamiento con muchos de los consejeros regionales, hemos tenido reuniones con ellos, nos hemos reunido inclusive hasta con el vicegobernador de Arequipa, pero bueno, pues sí, con Walter Gutiérrez también hemos tenido reunión, pero con el entorno de Elmer Cáceres Yicano. Reunirse con Walter Gutiérrez podría llegar a algo, porque sabemos que hay una animaversión entre presidente y vicepresidente. Parece que no se pueden mirar en el mismo espejo. Sí, lamentablemente pues no han llegado a un acuerdo, no han llegado a ningún consenso y de alguna forma lo que nos transmitió el vicegobernador, que estaba de alguna forma relegado de sus funciones y de su actuación, entonces meramente su cargo de vicegobernador es figurativo porque sabemos que uno el Cáceres Lica maneja todo el aparato del gobierno regional y no ha permitido pues que este señor también pueda tener sus funciones dentro del gobierno regional. Percy Lozada, ¿llegó usted a conversar con el gobernador? No hemos tenido, y tampoco hemos, sí lo invitamos a una mesa de diálogo, a una mesa redonda que íbamos a que iba a participar también Sauder y algunas otras autoridades. Nunca nos hizo llegar de su respuesta. No fue. ¿Tampoco mandó al margen? Tampoco. Pero al margen de eso, te digo que sí, a raíz de unas denuncias que nosotros empezamos a hacer sobre la gran contaminación que vive Arequipa, toda la parte de las canteras del Sillar, que lo están promocionando como centro turístico, que sí es un centro turístico, pero que a 50 o a 100 metros hay una contaminación terrible, que los mismos canteros de Sillar, muchos están afectados con enfermedades respiratorias, muchas de sus esposas han sufrido abortos a raíz de toda la contaminación que se vive por el Parque Industrial de Río Seco, que esto es responsabilidad directa del Consejo Distrital de Cerro Verde y de la... ¿Esas son de las industrias que trabajan en Río Seco o es de Cerro Verde la contaminación? No, Río Seco. De las industrias que están en Río Seco. Exacto, gran cantidad de curtiembres y otro tipo de industrias, ¿no? Pero también tenemos que tener en claro algo, yo no sé, Percy y Jaime, mi opinión personal como prensa es que lastimosamente la industria tiene que seguir, ¿no? La industria no puede parar. Por supuesto. Lo sacaron del centro de la ciudad y lo llevaron a un lugar lejos para que no contaminen y no causen enfermedades. Pero resulta que alrededor de este lugar, con los años, comienzan a habitar. Entonces vuélvanlos a mover. La contaminación y así con ese tiempo van a llegar al cráter del volcán Misti.
Sí, pero no solamente es en ese sector, sino que toda la contaminación que emiten gran parte de las curtiembres de ahí se va hacia el río, Ah, ese es otro tema. va al río. Entonces no solamente que contaminan ese sector, están contaminando todo el departamento de Arequipa, ¿no? Y es responsabilidad directa ¿Las del curtiembres gobierno siguen regional. usando los ácidos que usaban antiguamente? ¿No han cambiado sus Así es. procesos? No han variado mucho los procesos y la responsabilidad de todas las cosas de oxidación, en fin, todas las cosas, todo el proceso para limpiar esta contaminación que está a cargo del gobierno regional, que está a cargo del Consejo del Cerro Colorado, pues lo han omitido totalmente y dejan que siga la contaminación, ¿no? Y mira, a raíz de eso, justamente uno de las personas que más conoce el tema, que tú también lo conoces, nuestro ingeniero ambientalista Gustavo Álvarez, Claro, empezó a recibir una serie de amenazas de parte de gente vinculada a ICA, ¿no? Que atenta vinculada a contra, Cáceres y atenta Ica. contra su vida A o ver si lo contra la entendí vida bien. de... Él saca sobre la contaminación y recibe amenazas de personas allegadas a Cáceres y Ica, al gobernador. Así es. O sea, quiere decir Así que el es. gobernador está de acuerdo con esto, él es parte No, de este mira, es grupo. una parte como una persona que está muy vinculada al labor social, no te voy a decir su nombre, es una chiquilla de 24, 25 años, que es una labor muy loable la que hace, y si algún día voy a tener la oportunidad para presentártela y la puedo hacer, y es la manera como él trabaja, cuando no estás de acuerdo con lo que él hace, cuando tú quieres fiscalizar lo que él hace, empiezan a llover amenazas, llamadas, en Pero fin, es una una serie de amenaza cosas. Eso seria es o es una terrible, amenaza viniendo de como la un que lanzó en la tipo calle de San acto. Francisco. ¿Te acuerdas de esa, no? O Jaime, ¿te acuerdas de esa amenaza? ¿Cuál, perdón? Cuéntalo. Digo, si son amenazas serias que vienen de parte del gobernador regional Elmer Cáceres Yica, o son amenazas como las que realizó en la calle San Francisco años atrás a Alfredo Segarra, cuando salió un poco en mal estado el señor gobernador, que en ese tiempo no Bueno, era sí, gobernador todavía. lamentablemente este gobernador pues tiene muchos cambios de humor, muchos cambios de actuaciones y a veces pues aparece en los medios en un estado no ecuánime, ¿no? Lo cual le hace decir palabras y frases y, y, y una serie de términos totalmente inadecuados, inapropiados, incoherentes y faltos de verdad. Entonces, triste realidad que tenemos, que estamos digiriendo día a día. Y yo con respecto al tema de lo que habla Percy de las industrias que contaminan, eso simplemente es un tema de conciencia también de las propias industrias, ¿no? O sea, hoy en día ninguna industria, sea de minería, de curtiembre, de cualquier sector, tiene que regirse por las normas que limitan esta contaminación ambiental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente hacer cumplir la ley. No se está pidiendo nada extraordinario, simplemente que se cumpla la normativa, las leyes, y estas empresas, si no están actuando conforme a la ley, que se les sancione o que se les cierre. A ver, acá hay un punto claro. Para hacer cumplir la ley, tiene que haber una autoridad responsable, no importa del sector que sea. Una autoridad limpia y honesta, no corrupta, para empezar. Y que haya un principio de autoridad, lo cual no solamente en Arequipa, en todo el país se ha roto y se ha perdido. Lo hemos visto durante esta pandemia, lo hemos visto con la policía y con las mismas Fuerzas Armadas. O sea, creo que vamos por ahí con la edad. Me parece que ustedes son un poco mayor que yo, ¿no? Un poquito nada más, ¿no? Sobre todo Percy. Bueno, Claro, sí, sí. pero hemos vivido un golpe militar. Hemos vivido, muchachos, también los toques de queda, los estados de emergencia,
cuando salía el ejército, salía la policía con sus tanquetas a patrullar las calles, y no había una sola persona pues, que era capaz de pararse delante del policía o la tanqueta, hacerle escándalo, tirarle botellas, a gritarle sonceras, porque el policía o el soldado te agarraban y te metían al calabozo y se acabó. No había O vuelta. metían bala, o César, Te o metían metían bala, era Era, lo peor, era, que te metían bala para, directo. si no parabas, te metían bala, eso era así. Había un Y no hay que te principio de vas cuidado. preso ni nada, que los derechos humanos, no había nada de eso. Bueno, estamos hablando del tiempo del golpe militar. No, Sí. todavía Morales Bermúdez, ¿no? Ujú. Pero ahora vemos que el principio de autoridad se ha roto, vemos que la gente en pleno toque de queda pues sigue saliendo, sale con su carro, sale con 3, con 4 personas, salen en estado de ebriedad, salen a tomar, hacen grandes fiestas. Si no podemos controlar algo tan simple como eso, ¿cómo podemos controlar las industrias, otras cosas donde corre dinero, donde corre poder, donde corren otras cosas? ¿Qué haría, Bueno, qué aconsejaría Moinca? lo uno no quita lo otro, César. Yo creo que tenemos unas normas, una legislación, unas normativas que hoy en día está más o menos acorde al contexto internacional. Entonces, si lo que está fallando son los mecanismos de control, pues revisemos estos mecanismos, corrijámoslos y que funcionen. Si lo que está fallando es la propia normativa, planteemos a los que los congresistas planteen unos cambios en estas normativas y se mejoren es como las formas que los países y los estados en democracia solucionan sus problemas, ¿no? Entonces, no podemos, porque falta una autoridad, digamos, que haga respetar, no por ello está fallando la ley, entonces, y de las normas. Vemos la minería informal, o sea, se está hablando mucho de que la minería formal está contaminando. Bien, que vayan contra estas empresas, que las sancionen y demás, pero ¿qué se dice de la minería informal? Absolutamente nada. Tenemos aquí mismo, en nuestro departamento, en Secocha, en Camaná, tenemos una minería informal que hasta por las mismas calles están pasando los relaves estos contaminantes, con los niños ahí jugando, y ahí, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen estos políticos que están Hablemos las cosas con la verdad, estimado Jaime. Sí, por supuesto. Tía María, hay una gente que se opone a que entre Sauder o que entre cualquier otra empresa, dicen agro sí, pero no dicen que sus propios familiares están explotando el oro en forma informal y contaminando el río. Ahí tienes un ejemplo, o sea, ahí tienes un ejemplo al margen de que sabemos que para el tema del Valle Tambo han venido muchísima gente de fuera a usar a estos pobladores, y que realmente acá hay un tema importante. Hay gente de fuera. Arequipa se ha vuelto cosmopolita igual que Lima. Si tú vas a Lima, limeños netos ya no encuentras. Muy pocos, menos han emigrado. Es una ciudad cosmopolita porque hay de todo lugar. Arequipa se ha vuelto igual, inclusive internacional, o con presencia extranjera, no solamente venezolanos, colombianos, en diferentes lugares. Percy, hablábamos con Jaime, estaba hablando de las leyes y de que se cumplan las leyes, pero para eso tiene que haber valores. Y para que hayan valores y ética, para hacer cumplir esas leyes, tiene que haber una buena educación. ¿La tenemos en Arequipa, para tu opinión? No, yo creo que la educación es, no solamente en Arequipa, en todo el Perú adolecemos de una buena educación, de generar el amor a los niños hacia nuestra patria, hacia nuestro Perú, porque es la única forma como podemos salir adelante. Nos falta ahora, identidad, ¿no? ¿Perdón? Nos falta identidad. Totalmente, totalmente. Y es algo que se ve en las nuevas juventudes o en la generación que llaman del bicentenario, por decirte, gran parte de la jerga que están usando o del modo de hablar está muy contaminado con mexicanismos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se está perdiendo el arequipeñismo, el peruanismo, pues estamos perdiendo cada día más identidad, ¿no? Y es una de
principales objetivos que debe tener un gobierno, guardar la identidad del peruano. Eso no quiere decir aislarnos, pero siempre dar a conocer la gran riqueza cultural que es el Perú. Yo creo que acá hay varios puntos de por medio. Tenemos dirigentes que no tienen una buena preparación. La gente se ha acostumbrado que para poder solucionar algo tienen que agarrarse a palos. Lo hemos visto en este último paro agrario que ha habido en Ica, como en el norte. Toman la carretera, la dejan a la gente varada, con hambre, algunos enfermos, no les interesa. ¿Qué culpa tiene la gente que está transitando allá, regresando a sus lugares, con el tema agrario? Eso es un tema diferente. Ahora yo no sé hasta qué punto, no sé si ustedes están de acuerdo de que un gobierno transitorio que debería ocuparse, creo que lo que más tiene que hacer este gobierno es tratar de llevar algunos reglamentos de las cosas como están, para que no se escape el tema de la pandemia, algunas otras cosas, y tratar de llevar el gobierno a unas elecciones limpias para el 2021, pero hacer cambios generales, dictar nuevas leyes, nuevas cosas, en un plazo de un año, no sé si es dable, es posible, debe ser, o debe permitirle al nuevo gobierno que entra manejar ese tema. De repente le deja una piedra en el zapato, no sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que es un gobierno de tránsito que debe tratar de no generar grandes cambios, pero sí manejar en cierta forma para que sigamos un gobierno, para que podamos ser manejados durante todo este tiempo sin tanto conflicto social. Pero todo este tipo de conflictos llama mucho la atención que se estén dando, ¿no? Para mí son netamente politizados, porque si te das cuenta ya se levantó la huelga, pero tampoco no han dado una solución adecuada. Simplemente se derogó la ley, pero ¿qué va a venir después? ¿No? Ahorita el problema del Oroya que también estamos teniendo, ¿no? Y también esto de que se haya generado mediante un movimiento la destitución de un presidente, nos da un mal ejemplo. Creo yo que hay una mala espina, ¿no? Que en cualquier momento, cuando querramos destituir a un presidente porque no está de acuerdo a nuestros intereses, ojo, no estoy diciendo los intereses del Perú, sino nuestros intereses de partido, de grupo, pues, vamos a querer generar este tipo de caos. Y si nos ponemos a analizar, estos grupos son financiados internacionalmente, ¿no? Para que esos entes internacionales saquen un provecho. Mucho se dio el caso, por ejemplo, de Soros cuando cayó la libra esterlina en Inglaterra, o otro tipo de cosas, ¿no? Y lo que busca también el Foro de Río de Janeiro, ¿no? Lo que siempre ha buscado, ¿no? Que es generar un caos en América Latina para que un socialismo fuerte se instaure en esta parte del mundo, ¿no? Un socialismo progre, un socialismo burgués, un socialismo. Porque acá hay una diferente clase. Acá en el Perú yo veo. Mira, el socialismo como socialismo, yo no le digo nada malo. Soy izquierda, soy socialista, estoy con el pueblo, yo vivo con el pueblo y para el pueblo. Exacto, pero hay cuando una cosa, llego a sus casas, encuentro una casa que la tiene el mismo dueño, pues, de la mina Roque Benavides, tienen un carro de último modelo. Mira, por ya no lo veo tan socialista ni tan izquierdista, ¿no? Exacto, el socialismo es algo totalmente prostituido en estos momentos, ¿no? Si nos vamos a lo que es un social cristianismo, bueno, te guarda ciertos márgenes, ¿no? Donde tú puedes generar riqueza. Ahora, ¿qué es lo que busca el socialista latinoamericano, el socialista de esta parte del continente? ¿Y qué buscó también el socialismo en el mundo, no? Quitar la riqueza de los demás, pero no para repartirla en el grueso de la población, sino generar la pobreza, que todos puedan ser pobres y que nadie pueda ser rico, ¿no? Solo los ricos son los grandes dirigentes de ellos, que gozan de todas las comodidades y de todos los privilegios, que te digo, envidiables hasta por personas de muchos recursos económicos. Si traes tu comentario, no es por nada, pero veo el rostro de Jaime y vislumbro una pequeña sonrisa que se viene dibujando, y eso me da a entender que creo que está de acuerdo que estos socialistas son más millonarios que los mismos millonarios, ¿o estamos mal, Jaime? Sí, ciertamente aquí el socialismo que vemos aquí en el Perú sigue siendo el comunismo
de hace 40 años con esa idea del comunismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el modelo económico del comunismo se cayó, se derrumbó y no tienen una brújula, no tienen un horizonte. Entonces, el socialismo va recurriendo a distintas fórmulas para no perder ese campo que de alguna forma se ganó históricamente. Para ti, Sendero Luminoso y el MRTA, miren lo que voy a hablar, atentos a la pregunta ambos, ¿son socialistas? Son comunistas, ¿no? O sea, son totalmente comunistas, han seguido el modelo comunista, y no solo eso, sino de que la lucha, o sea, el poder se llega con la lucha armada. O sea, esa era la idea. Yo me sonrío porque en el tiempo del terrorismo nosotros veíamos esa lucha enfrentando contra el terrorismo. Dice que defendiendo al pueblo que ellos mismos oprimían, que ellos mismos le causaban terror. Pero yo nunca lo vi a Abimael Guzmán poniendo una bomba o desactivando una o dirigiendo un ataque metralleta en mano. Él estaba en un buen lugar pituco de Lima, desde ahí dirigiendo las cosas, bailando sorba al griego y comiendo torta y pavo, ¿no? Entonces, no sé qué clase de lucha armada se puede dirigir de esa forma, ¿no? Igual era el tema de Polay Campos, ¿no? Él dirigía de lejos. Claro. ¿No? Ahora, claro, la consulta, acá veo dirigentes sociales en Arequipa que la lucha, sí, todo, pero ellos dirigen de lejos y después se van a comer a un buen restaurante. La consulta ahora es Jaime Luciano Belaúnde y Percy Lozada con sus movimientos sociales, ¿también son iguales? ¿Termina el tema social y se van a comer al mejor restaurante de Arequipa o se van al Inter, al interior del mercado? Bueno fuera que todos podamos ir a los mejores restaurantes, sería lo ideal para todos. Y esto se consigue pues con un libre comercio, con una economía que avance, con un país que cumpla las normativas, que cumpla la ley, con un Estado de Derecho fortalecido, unas instituciones sólidas que tengan que no rijan por el gobierno de turno, sino instituciones que al paso del gobierno que sea, esas instituciones se manejen y sean sólidas. Entonces, nosotros yo creo que ni Percy ni yo estamos por la demagogia, porque justamente Percy lo ha dicho bien claramente, el socialismo rancio que tenemos aquí, que es lo más cercano al comunismo antiguo, que es lo que busca empobrecer a toda la población. ¿Para qué? Para tenerlas dominadas te doy pan, hoy te doy pan, y el único que te puede dar de alimento soy yo, gobierno, ¿no? Entonces, crear una dependencia de la miseria, realmente. En otras palabras, entonces, tanto Moinca y en defensa de nuestra Arequipa, a través de sus presidentes, de sus dirigentes, no solamente critican lo malo del gobierno o de las autoridades, también felicitan lo que está bien y tratan de llevar alternativas de solución al problema. Eso es bueno. Si eso es así, es bueno. De alguna forma, esta es de alguna forma la labor en la que altruistamente estamos trabajando, porque ni Percy como presidente de ese movimiento, ni yo como presidente de ese otro, tenemos ningún tipo de ingreso, ni subvención, ni ningún tipo de paga, ¿no? Simplemente, ¿qué queremos? Con un grupo de ciudadanos igualmente comprometidos, queremos mejorar no solo nuestra realidad económica, social, sino el futuro para nuestra Arequipa, nuestro Perú. ¿Tú también has recibido amenazas, Jaime, de parte de algunos sectores? No, concretamente yo no he recibido directamente, yo no he recibido esas amenazas. Yo me acuerdo que saqué un comentario a través de Facebook, en Planeta Nuevo Pensante, a través de Facebook, saqué un comentario de algo que sacó Moinca, creo que se juntaron para hacer un aire libre, pero buscando una solución. Y por ahí me atacaba una persona que dice ser periodista,
diciéndome que yo era comprado por Sauder. Y yo estaba beneficiado por Sauder, por Tía María. Al final, todo el mundo me había financiado. Bueno, creo que me había financiado tanto que tenía más plata que los dueños del comercio. No sé qué he hecho con tanto dinero, no sé. Mi esposa de repente lo ha guardado, lo ha escondido, porque yo no lo he visto. Mucha gente piensa que Jaime Lucioni, Belaunde, Percy Lozada, Moscoso son como Superman. Se abren el saco, la camiseta y abajo encuentran un logo no de Superman que dice yo soy empresa. Yo soy pro empresa, pro empresario, pro más millonarios. César, son las envidias de las personas que hablan, critican y no hacen absolutamente nada, que no aportan nada. A toda esa gente que en lugar de estar gastando su energía en despotricar y en menospreciar el trabajo de otros, que se dediquen y que hagan su movimiento, que hagan su parcela o su grupo de ayuda, lo que sea, pero que hagan y no se dediquen simplemente a criticar y a menospreciar el trabajo de las buenas voluntades que hacemos las personas que de alguna forma gastamos parte de nuestro tiempo valioso, porque podríamos destinarlo a nuestras familias, a nuestros amigos, pero destinamos este tiempo para un bien común, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Pero entonces, un ratito, Percy quería agregar algo al respecto de eso. Sí, cómo no. Yo creo que la única forma de sacar un país adelante, un Estado, es con trabajo, y el trabajo, ¿quién te da? ¿Y quién te genera trabajo? Las empresas. Si no hay empresas, no va a haber trabajo. El Estado, sobre todo acá en el Perú, es un pésimo administrador, toda la vida ha dilapidado sus recursos en las empresas que estaban a su cargo. Ahora, el hacer empresa en el Perú es muy difícil, porque el Estado no te da las condiciones necesarias para que puedas desarrollarte. Realmente, tanto el pequeño empresario como el gran empresario hacen un esfuerzo tremendo para poder mantenerse en el mercado, el para pequeño poder mucho cumplir más, con sus obligaciones, pequeño por mucho supuesto. más, hablemos las cosas como son. Yo tengo Exacto, una pequeña empresa y salir adelante y competir con las grandes empresas. Con los monstruos es terrible, es terrible. Al pequeño le clavan multas, le clavan todo, y al grande le hacen una venia. Pase usted. Tenemos empresas grandes que hasta ahora no pagan sus impuestos. Están debiendo tremendamente. Eso tenemos que cambiarlo. Ahí viene una pregunta. ¿El gobierno del señor Sagasti debería cobrarlo aprovechando este año y tanto y clavarles un juicio y decirle, señores, paguen lo que te deben? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Yo creo que sí, ¿no? ¿La que quiere revolucionar tanto el Perú? No sé, usted... Yo creo que si hay deudas exigibles para las grandes empresas, lo que tiene que hacer el Estado es cobrarlas. Porque tampoco podemos asfixiar a pequeños empresarios con unas multas terribles que sí les exigimos y les embargamos hasta sus pequeñas cuentas y sus bienes personales, pero muchas grandes empresas que tienen la capacidad para cumplir con estos pagos, simplemente no las tocamos. Y también esto te genera un resentimiento en la misma sociedad, ¿no? Haciendo que las personas reaccionen en contra del gobierno y en contra de las grandes empresas. ¿Qué opina Jaime? Sí, realmente yo insisto, César, que se tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes y las normas. Es decir, si hay una legislación en la cual el defraudador o el que incumple esto, si a los pequeños nos están embargando, ¿y por qué no se aplica ese mismo recero con estas grandes compañías? Se tiene que aplicar, César, tajantemente y sin contemplaciones la ley. Se tiene que hacer cumplir las leyes y las normativas. Con ese principio, yo creo que partiríamos y resolveríamos gran parte del problema con respecto a las grandes compañías. Ahora, con respecto, como tú decías, el microempresario, fíjate tú, si ya solo por tener una cuenta bancaria, el banco te está cobrando 35 soles de mantenimiento de cuenta, más 40 soles mensuales por tener el cashnet, es decir, estamos pagando 75 soles mensuales sin tener un sol de ingreso, simplemente por tener una cuenta bancaria.
un tema casi obligado de toda empresa formal. Entonces, estamos con un desbalance muy grande entre lo que, cómo impulsar una economía, una pequeña economía que es la gran economía que son las microempresas, y eso no se ve, eso no se está trabajando ni estudiando, ¿no? El chorreo económico viene de las pequeñas empresas. Cuando ha habido tema minero, lo que le desarrolló Arequipa fueron la gente que trabajaba en ello, ¿no? Y la plata que tenían, que la gastaban en Arequipa, porque los grandes empresarios, llámese Roque Benavides, Marsa, las grandes empresas mineras, su dinero no queda acá en el Perú, pagarán una parte de impuestos, no pagan por todo lo que se sacan, como hablábamos con Percy más temprano, saco oro y no pago por el cobre y por la plata y por los otros materiales que me estoy llevando, eso me lo llevo gratis. Los trabajadores bien pagados, en ley, que tienen un buen trabajo, ellos son los que compran cosas, ellos son los que hacen que haya movimiento de comercio interno y nos permite desarrollar poco a poco algunas cosas. Yo he visto que ustedes han defendido mucho ese tema en algunas otras entrevistas, en otros foros que han realizado. Bueno, nos va ganando un poco el tiempo. ¿Qué le pediría a Percy Lozaga a los dos entes gobernadores? ¿Qué le pediría a Elmer Cáceres Yica? ¿Y qué le pediría al señor Sagasti como presidente de la República? Yo creo que básicamente lo que tenemos que acá vivir en nuestro Perú es un Estado de Derecho y hacer cumplir las leyes y toda la normatividad legal. Básicamente, tener seguridad jurídica. Jaime. Sí, bien, yo a estas personas yo les diría que apliquen la buena voluntad, que se supone que todas las personas la tenemos, entonces se pongan a trabajar en ese contexto. En el caso del presidente Sagasti, que simplemente escuche no solo a las personas cercanas que le felicitan, sino también esté escuchando a la población, ¿no? Y en este caso, un clamor importantísimo es que queremos trabajar, estamos saliendo de una pandemia y no podemos permitir que unos grupos minoritarios violentos impeden en todo el trabajo y incidan en el trabajo y el desarrollo de todo un país, ¿no? O sea, nos han paralizado la carretera de Lima a Arequipa, nos han paralizado también el norte. Antes de ayer han empezado con la carretera central, entonces hay una hoja de ruta que simplemente, como dice Percy, que se cumpla la ley. A estas personas que están dirigiendo estas concentraciones, esas personas ya están violando la ley, porque si tú ahora congregas a una manifestación o a una fiesta o una reunión o lo que sea, estás incumpliendo una ley y un tema que es la seguridad ciudadana de todas las personas. Entonces, estamos en una pandemia todavía. A estas personas, a estos dirigentes, automáticamente el imperio de la ley es que los detengan por haber convocado una manifestación simplemente. Ya con eso empiezas a cortar, desde ahí empiezas a cortar la ilegalidad. Que no tiene nada que ver con los derechos ganados de lo que ellos están pidiendo, que es otro tema. Por y hay canales para solicitarlo y hay formas sociales con valores, con pacíficas, que uno también puede hacer valer sus derechos, ¿no es cierto? Porque acá hay un tema, la pandemia no se ha ido, la pandemia continúa. Es más, se espera un rebrote bastante fuerte porque la gente ya piensa que ya no hay COVID afuera. Y yo les aseguro que sí lo hay. Yo acabo de salir de un tema muy fuerte en ese sentido. Y bueno, veo que la gente ya sale sin mascarilla, sin nada,
Algunos se conversan, salen a jugar pelota, salen con sus niños, se van de paseo, van a fiestas. Te llamo en 10 minutos. Las iglesias las tienen cerradas, no nos dejan, en el caso de los míos, como pastor evangélico, no me dejan predicar. O sea, queremos dar valores, queremos apoyar en otros sentidos y no nos dejan, ¿no? Porque de ahí también podemos concientizar a las personas que todavía mantengan cierto respeto a la autoridad y no nos dejan. No sé cuál es el miedo que tienen los gobiernos de dejar que la iglesia, especialmente evangélica, se desarrolle, ¿no? Nosotros cumplimos lo que es de Dios, los que somos creyentes. Yo sé que Percy es agnóstico, con el permiso de él. Lo que creemos en Dios, nos regimos por ello, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Desde ahí empezamos un tema importante que debe regir en el país. Hay un punto más que me estaba olvidando antes de concluir. El señor Sagasti ordenó una purga en la policía y se tiró cabezas abajo por todos lados de la policía. Corruptos, no corruptos, según supuestamente todos son corruptos. Si él quisiera hacer eso dentro de las Fuerzas Armadas, ¿ustedes creen que tendría resultado? No hablo de la policía, ni de la Fuerza Armada ni de la policía. ¿Perdón? Yo creo que ni de las Fuerzas Armadas ni de la policía. No puedes, volvemos al Estado de Derecho y a las leyes, no puedes tú, por más presidente que seas de un país, seguir tus caprichos o seguir el consejo de una persona que te dice, no, nómbralo a tal. No, o sea, vamos a ver, hay unas normas y unas leyes. Hay una cadena de mando. Se tiene que cumplir correctamente. Entonces hay una cadena de mando y hay unas leyes que dicen que el sustituto es de acuerdo a la cadena de mando, de acuerdo a ese orden meritocrático o lo que se quiera, pero esa cadena de mando es la que se tiene que cumplir de acuerdo a ley. Entonces, si el propio presidente y el ministro del Interior incumplen unas leyes, ¿cómo no se va a crear el caos? ¿Cómo no se va a crear la confusión y el malestar? A ver, ahora mira, César, totalmente de acuerdo con Jaime. Adelante, Percy, querías comentar algo, dime. No, sí, mira, totalmente de acuerdo con Jaime. No podemos agarrar y cortar y quemar a todos los mandos de una institución. La estamos dejando totalmente acéfala y sin personas que están en la capacidad posiblemente de dirigirla de mejor manera. Ahora, yo creo que particularmente en los institutos armados, yo creo que quizás no le soportarían tremendo salto, ¿no? Pero, y eso es una medida totalmente populista. Ahí no estoy de acuerdo contigo, Percy, por un tema. Permíteme un ratito interrumpirte, igual con Jaime. Ollantumala Tazo, cuando estuvo en gobierno, se voló cantidad de generales también en el ejército y ascendió desde su promoción hasta 3 promociones después que él, de su hermano que seguía en la siguiente promoción. Me parece que con la idea de hacer un gobierno de amplia base y de amplia data, que al final no le resultó, pero ahí nadie dijo nada y se llevaron a varios generales que le correspondía el mando en el momento. Algo parecido ha pasado con la policía, pero yo pienso que cuando dicen, bueno, siempre se ha dicho que de general para arriba ya es algo político más que por tradición o por meritocracia, ¿no? Y eso siempre se ha hablado dentro del fuero de las Fuerzas Armadas y policiales. Yo pienso que acá debe ser todo meritocrático. Es más, antiguamente en el tiempo de mi abuelo, el comisario no era un policía, era un civil. Era el mejor ciudadano del distrito que tomaba ese puesto y velaba ahí tanto por la policía como por los ciudadanos y buscaba que haya un tema ético para ambos lados. Eso fue en los años de mi abuelo, de mis abuelos. O sea, no sé si quieren llegar a eso o no, pero hay cosas que el gobierno debe cambiar y cosas que no. Palabras finales, nos ganó el tiempo. ¿Qué diría Percy Lozada Moscoso para despedirme del programa? ¿Y qué pediría, como le dije, al señor gobernador Cáceres Ica como al señor presidente Sagasti? Primero agradecerte a ti, agradecer también a Jaime
porque mediante estos espacios tenemos la capacidad de exponer nuestras ideas, nuestros pensamientos de una manera alturada, sin que ninguno falte al respeto hacia la otra parte. Dos, ¿qué le diría al presidente Sagasti? Que cumpla su función como presidente, que él está en un gobierno de tránsito, que es cierto, no puede realizar grandes cambios, pero que trate de manejar la economía de una manera adecuada, sin populismo, sobre todo eso, sin populismo, porque él al final de cuentas es miembro de un partido político y lamentablemente a veces queremos sacar un rédito de grupo, ¿no? Eso le pediría, que haga un buen manejo de la economía, un buen manejo del gobierno, pensando en el Perú, no en un partido, no, y no en beneficios personales. Y al gobernador regional lo que diría, por favor, es que renuncie, que ya bastante daño está causando Arequipa, que ya bastante daño sigue causando Arequipa. Que a ella no le da ninguna oportunidad de cambio, de frente nomás que se vaya a su casa. Por supuesto, oportunidades para cambiar y para hacer bien las cosas las ha tenido, pero es una persona que ha fracasado en la educación, es una persona que ha fracasado en salud, es una persona que ha fracasado en la economía de la región. No tiene ningún mérito, por lo menos hubiera hecho algo bien, puede caber la duda, pero cuando la persona hace todo mal y se dedica a insultar a las autoridades y a insultar a personas que no están de acuerdo con él, simplemente es una persona que no merece estar en ese cargo, ¿no? Y que por favor renuncie por el bien de Arequipa. Creo que es lo mejor que podría pasarle a Arequipa. Jaime. Bien, yo nuevamente también al presidente Sagasti yo le pediría que cumpla con lo que nos ha el discurso que dio de investidura, ¿no? Que él iba a trabajar con honestidad, que iba a trabajar, está en un gobierno de tránsito, con lo cual esperando que salga de la burbuja en la que está metido. Claro, que realmente cumpla lo que nos ha prometido, ¿no? Que él va a trabajar, se va a dedicar y que tenga un gabinete que también pues se dedique a trabajar el principal tema que tenemos ahora mismo es el erradicar esta pandemia, el tema económico, que por supuesto es importantísimo y que simplemente cumpla con una transparencia total en las próximas elecciones, que se invoque a ello, ¿no? Ahora, con respecto a este tema que tanto nos preocupa también, que es la corrupción de los políticos que quieren blindarse de congresistas, que se inste, que se presente un proyecto de ley al Parlamento en el cual ninguna persona que tenga un procedimiento judicial puede ni siquiera ser candidato ni para congresista, ni para regidor, ni para presidente de regional, ni para presidente de gobierno. Entonces partamos de esa limpieza, de esa premisa. ¿Qué le dirías al gobernador regional? Al gobernador regional de Arequipa le diría que, por favor, que deje trabajar a las instituciones que quieren trabajar por Arequipa, que ya no le diría que trabaje él, porque vemos que no ha hecho nada, ¿no? Sino simplemente que deje trabajar. ¿No? Sí, que deje trabajar. Y que está una maleta ahí en la puerta. Sí, ¿también no, diría lo mismo, que renuncie mejor de una vez? Bueno, sí, por supuesto, hace tiempo debió haber renunciado, pero sabemos que le gusta el poder, le gusta ese sillón, bueno, porque se siente en ese sillón, pero que deje trabajar, que no obstruya. El remedio de repente no sería peor que la enfermedad, que suba Walter Gutiérrez a la presidencia. ¿Usted piensa que podría llevarse mejor las cosas? Por supuesto, cualquier otra persona que tenga capacidad de diálogo es mejor que un dictador. Cualquier persona. Es un dictador de pequeña data, una región. Es que una persona, un presidente que no se reúne con las instituciones, que no se reúne ni con su propio consejo regional. Tú sabes que en el primer año de gobierno de Amy Cáceres Yica se reunió una sola vez. Entonces, la culpa la tiene Percy. Es un dictador. Pero la culpa la tiene Percy porque dice que Amy Cáceres Yica quería ir, pero Percy nunca llevaba su crema rosada, su crema de queso helado. Por eso que no iba, ¿no? Entonces él tiene la culpa por no invitarle. Bueno, señores, ojalá que la apruebe.
Gracias a nuestros amigos de Planeta Nuevo Prensa TV por seguirnos en esta entrevista que ha sido muy coloquial. Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Percy, un gusto siempre tenerte con nosotros en esa forma social, de esa forma tranquila, llevando con altura, sin insultos, sin llegar a agravios. Yo creo que podemos buscar soluciones entre todos. Esperemos que Arequipa salga adelante. No espero no les digo feliz Navidad porque no hay nada que celebrar. Yo lo único que tengo que celebrar en forma personal es que Dios me haya traído nuevamente la vida. Es lo único que yo le agradezco a mi Dios, que me ha dado un regalo de la vida, y algunas otras personas que han podido salir también de ese enigma, ese mal que se llama COVID. Yo le digo a los seguidores del programa, no se confíen que ese bicho todavía está ahí, está agazapado esperando a que te descuides. Y le ataca, no tiene distingos de raza, ni de economía, ni de edad. Cuando te da y te lleva. Yo más bien pediría verdaderamente he encontrado en esta vez que he estado dedicado de salud, personal de salud que se raja por Arequipa, se raja por los pacientes, se entrega a todo para sacarte adelante. Hay algunos que no, que son los pocos, la mayoría sí, policías también que tratan de hacer su labor, pero que no les dan las armas ni la autoridad para hacerlo. Y eso yo mismo lo he constatado. Yo creo que si Arequipa se une y comenzamos a trabajar todos juntos, los medios de comunicación, mis colegas de los medios de comunicación, que dejen de estar jalando para un lado y para el otro y volteando la manito para ver de dónde cae para sacar la publicidad. No sabemos que lo de prensa, que a veces no se gana pero se goza, como se dice, ¿no? Creo que debemos cambiar todos juntos por el bien no solamente de Arequipa, sino de todo el Perú. Cambiar, instaurar nuevos valores y que Dios nos bendiga a todos, porque estas navidades no creo que van a ser tan buenas como otros años. No hay mucho que celebrar y seguimos todavía aislados en muchos de los temas. Jaime, Percy, muchas gracias a nuestros seguidores de Planeta Nueva Prensa TV. Nos estamos viendo en una siguiente entrevista. Muy buenas tardes, gracias a todos. Muchas gracias, César, encantado. Muchas gracias.